Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Faro, Ana Patricia, gracias por acompañarnos. Este año presenta, digamos, en lo económico, algunas cifras interesantes que da el gobierno. El gobierno dice, hemos aumentado 350,000 plazas de empleo. Las cifras económicas son alentadoras, las macro sobre todo, ¿no? Es el año de la reactivación después de la pandemia del COVID, o digamos en el aflojamiento de las medidas restrictivas. La pandemia todavía no ha sido oficialmente declarada eliminada. Pero ¿por qué no se siente esto en la calle? ¿Por qué la gente común no lo siente? ¿Y por qué el gobierno enfrenta esta falta de confianza y de credibilidad de las cifras que presenta? Buen día. Buenos días, Milton, Verónica, muchas gracias por la invitación. Estamos efectivamente ya a puertas de cumplir el primer año de gobierno, donde creo que todos tenemos la obligación responsablemente de hacer el balance de las propuestas de campaña del presidente Lasso y de lo que se ha avanzado, entendiendo que la política pública es un proceso complejo. De hecho, en Faro tenemos una iniciativa que se llama Del Dicho al Hecho, donde en ciertos temas hacemos justamente este balance lo más objetivamente posible para reconocer los logros, pero también proveer recomendaciones sobre las cosas que han estado estancadas. Yo creo que hay dos partes para la respuesta, Milton y Verónica. La una es, ¿qué es lo que experimentan las familias de los ecuatorianos y ecuatorianas todos los días? El empleo y la seguridad siguen siendo los dos aspectos más importantes de las preocupaciones de dichas familias. Y en esto, en lo segundo, en la seguridad, definitivamente, se tenía ya la primera entrevista donde se mencionaba la crisis que estamos viviendo. Yo me quise referir a lo segundo, que es al empleo, donde todavía yo creo que no vemos las cifras que se esperaban. Si vemos los datos de marzo a marzo, ha habido, sí, un incremento de empleo adecuado de 173,800 empleos, que no llega a los 250,000 que se prometió y que no es suficiente para recuperar todo lo que se perdió en la pandemia y lo que teníamos ya de retos anteriormente. De hecho, seguimos estancados en una tasa de subempleo del 23%, y solo para dar un referente, ¿no es cierto? El empleo adecuado, es decir, las personas de la población económicamente activa que tienen un empleo, que trabajan 8 horas y reciben por lo menos el salario mínimo, ese sigue siendo, en las últimas cifras del INEC, de 32.7%, comparado al 39% que teníamos a diciembre del 2019. Es decir, hay una parte que es real, que los ecuatorianos y ecuatorianas no están sintiendo todavía una mejoría, y eso explica el desgaste también que se ve en las cifras de aprobación del presidente. Claro, porque empieza el gobierno haciendo la evaluación del crecimiento del 2021, un 4.2% del PIB. Se prevé que para el 2022 el crecimiento sea del 2.8%, se desacelere un poco porque hay inflación, por el impacto de la guerra en Ucrania, por muchas otras cosas más. Pero el gobierno maneja cifras como, por ejemplo, el aumento de la refinación de petróleo, 23.9%, el tema de alojamiento, servicios de comida aumentó el 17.4%, la acuicultura, la pesca de camarón, un 16.2% de crecimiento, el transporte 13.1%, el comercio 11%, el gobierno habla de 5,000 millones de dólares en inversión conseguida, el éxito del Ecuador Open for Business, por donde va el presidente, ahora mismo se va a presentar en Israel. Es decir, todas esas cosas que no creo que sean tan mentira, además, o creo que no creo que sean mentira, creo que son ciertas. Otra vez, la gente se queja de la elevación de precios, de la falta de empleo, de la falta de oportunidades, de los impuestos, de la falta de medicinas. Es decir, como que se tapan la cabeza y se destapan los pies. Yo creo que hay dos posibles explicaciones, ¿no? La una es que hay que reconocer que en el ámbito macroeconómico el Ecuador ha hecho avances y creo que hay que empezar a decir que es importante tener una política fiscal responsable, que el Ecuador tiene que llegar a un momento en el que no dependa, todavía en el Ecuador, según las últimas cifras, dependeremos de 10,000 millones de dólares de financiamiento. Se espera que eso baje a 7,000, 6,000, vamos viendo cómo sucede, pero aún así dependemos mucho del financiamiento externo. Y al mismo tiempo, Milton, la realidad es que las cifras de recaudación tributaria son muy buenas. Han superado en 22%
a las del mismo mes, tengo yo los datos hasta marzo, mismo mes del año pasado, y han superado de las propias proyecciones para este año, para este marzo, en un 13%. Entonces, ahí la pregunta es esta, ¿no? Vemos que las cifras macroeconómicas están mejorando, vemos que la recaudación mejora, los ingresos petroleros mejoran. ¿Cuándo se va a traducir eso en unas políticas públicas de largo plazo que tengan efectos reales? Todavía, como ustedes pueden ver las cifras del presupuesto, se puede ver el presupuesto inicial, el federal del Estado, y después cuál es el ajuste que se va haciendo según se va teniendo nuevas cifras. Y lo que vemos, por ejemplo, en el tema de educación. El codificado a marzo sigue siendo 531 millones más pequeño que lo que teníamos en el 2019 en educación. ¿Por qué hago esta comparación? Porque si bien ha pasado mucho entre los dos momentos, vemos que no hemos, ni siquiera en la planificación presupuestaria, no nos estamos acercando ni siquiera a lo del 2019. Sí se ha aumentado, me parece, en 20 millones de dólares a lo que originalmente se presupuestó en educación, pero no es nada para las necesidades que tienen los niños y niñas que están yendo ahora presencialmente y que requieren de infraestructura, que requieren de una inversión en ayuda psicosocial. Es decir, hay muchas necesidades reales que no se están viendo reflejadas en un incremento del gasto, que en otra entrevista, en otra ocasión, yo diría, ecuatorianos, ecuatorianas, tenemos que estar de acuerdo en que vivimos una situación de restricción, que no podemos incrementar el gasto social. Ahora diría, no es tan cierto. El déficit que estaba previsto en 3.700 millones de dólares, entiendo, va a bajar a 2.000 millones de dólares. ¿Para qué esta reducción tan acelerada del déficit? Es decir, sí responsabilidad fiscal, pero atendamos también las necesidades, porque esto no va a aguantar mucho tiempo. Yo creo que ahí el gobierno tiene que estar consciente que si los ecuatorianos y ecuatorianas no ven atendidas sus necesidades, va a ser muy difícil que una cierta estabilidad que hemos vivido continúe. Son las 8:27, estamos hablando con Ana Patricia Muñoz, directora del Grupo Faro. Ana Patricia, buenos días. Y hay un artículo de Luis Espinosa Godet que publica en Diario Primicias que titula "Lo que ocultan los datos de crecimiento, la falta de ilusión en el Ecuador", y allí menciona algo importante. La situación política está encrespada, los ciudadanos decepcionados, enojados, y nadie parece tener esas esperanzas de una mejora real en el corto plazo, y ningún político ni institución, y allí radica esta falta de ilusión, que la ilusión se ha perdido, que ya, por ejemplo, no se tiene una esperanza de tener un proyecto porque quizás no hay esa esperanza de que este proyecto pueda llegar a buen término. ¿Qué decir de eso, de esa falta de ilusión de los ciudadanos, pese a que quizás hay datos macroeconómicos interesantes, pero qué pasa al interior de la sociedad? Es fundamental atender esa frustración, esa desesperanza que tiene que canalizarse en algún momento de alguna manera. Y de hecho nosotros, digamos, las cifras de análisis que les estoy presentando son lo que está disponible en la página del SRI, del Banco Central, del Ministerio de Finanzas. Pero Verónica, otra cosa es escuchar a poblaciones o organizaciones que trabajan directamente con poblaciones en vulnerabilidad, sobre todo en provincias que parecen estar completamente desatendidas, en Sucumbíos, en Esmeraldas. Es decir, sí, en Quito vemos la falta de insumos médicos, por ejemplo, incluso para las personas que tienen acceso a la seguridad social, que son relativamente pocas en el Ecuador, o al servicio público de salud. En esas provincias esto es casi inexistente. Entonces, ese es el Ecuador real. Y sí, el Ecuador tiene problemas estructurales, tiene limitaciones porque no tiene política monetaria, pero creo que ya es hora que el gobierno aproveche esta relativa buena ola de los ingresos adicionales de petróleo, que sí, no todo es ingreso adicional porque seguimos subsidiando, pero que es en al menos hasta ahora 700 millones de dólares extra, que se informe muy bien cómo se va a canalizar esto, que se informe bien cómo la recaudación extra, que es algo positivo, se va a invertir en gasto social. Creo que eso es fundamental, es el hacer y también es el comunicar, y sobre todo lo que siempre digo es no comunicar acciones, no comunicar la foto del bono que entregué, es comunicar una política pública clara de largo plazo que todavía lastimosamente no se ve. Es que claro, la gente razona más o menos como usted acaba de decirlo. Hay ingresos extras generados por una reforma tributaria que ha significado que mucha gente de un sector de la población se apriete. Ojalá, lo que pensamos nosotros es, ojalá en beneficio de los que más necesitan y de lo que más se necesita. Hay un precio extraordinario del petróleo, hay muchas cosas a favor en el tema macro, pero como usted dice, siguen faltando medicinas,
El tema del empleo, ustedes hicieron un estudio y el empleo informal sigue siendo altísimo. La gente que está en la calle buscando cómo conseguir algo para poder llevar la comida a su casa, por lo menos, sigue siendo grave, sigue siendo preocupante. Así es, yo creo que no hay que olvidar esa conversación. Desde Faro nosotros le ponemos mucha atención a los trabajadores, a las condiciones de trabajo de los trabajadores informales, que hay muchas formas de definirlos, pero en este caso serían los trabajadores autónomos que están vendedores ambulantes, por ejemplo, que los vemos todos los días, y también los trabajadores en plataformas. Y lo que vemos es que es una gran proporción de la población que además se queda en este sector, es decir, no se vuelve algo transitorio, que por alguna emergencia alguien tiene que encontrar unos medios de vida de forma en un tiempo definido, sino que se transforma ya en una actividad permanente que le hace daño a las familias por la inestabilidad, la volatilidad, la inseguridad que viven, pero también a la economía, porque una economía que es en más de un 50%, parece que 50%, 51% informal, es muy complicado además de incrementar tasas de recaudación, es muy complicado hacer controles, es decir, es todo un círculo vicioso al que tenemos que atender. Creo que en algo que el gobierno ha incrementado es a la atención a las familias de los ingresos más bajos en transferencias monetarias directas. Eso ha habido un incremento ahí importante, en parte porque fue un condicionamiento del Fondo Monetario Internacional y bueno, vemos que ahí si es por buena voluntad o por cumplir con los condicionamientos, al final no importa. Lo bueno es que en ese aspecto sí se ha cumplido, porque el Ecuador es el que menos medidas de mitigación ha tomado. Ahora, sobre la reforma tributaria, algo cortito. Yo siempre fui muy frontal, aunque esto no es muy fácil de decir, en que yo estaba de acuerdo en que existe un impuesto al patrimonio, un impuesto a la riqueza, tanto a las empresas como a las familias, porque eso llega al 1 o 2% de la población y es un impuesto temporal que por situaciones extraordinarias yo estoy de acuerdo en que se lo imponga, y de hecho ya las cifras del SRI muestran que se han recaudado, me parece, $305 millones en cuanto al impuesto al patrimonio de las empresas, y lo más importante, Milton, y con eso termino, lo más importante es lo que tú dijiste, que esta contribución, que este esfuerzo extraordinario se traduzca en política pública y gasto social que tanto necesita el país. Ahora, Patricia, justamente eso es lo que parece que no se ve, y por eso quizás la indignación de la gente. Se paga impuestos, pero ¿a dónde se ve ese dinero? Absolutamente, creo que ahí las cifras de recaudación están y además se publican mensualmente, entonces ahí me parece un ejercicio de transparencia. Sí, yo sé que además del Ecuador ha trabajado también en esa vía. Por el otro lado, en el gasto, yo veo todavía las cifras del presupuesto general del Estado muy estáticas, es decir, igual a la que se presupuestó el presupuesto codificado en enero, es casi igual al presupuesto codificado en marzo, es decir, no se está preveyendo un mayor incremento a pesar de que se tiene mejor condiciones. Y esto, o sea, puede ser explicado porque se quisiera hacer una reducción del déficit más rápida, más acelerada, que en mi punto de vista en estos momentos no es necesario. Ahora, va a cumplir un año el presidente Lasso, con lo que ha hecho y lo que ha dejado de hacer, con la crisis política que está enfrentando el gobierno también, porque hay que aceptarlo, que en la Asamblea ha sido muy complicado que él consiga los acuerdos necesarios para sacar algunas cosas importantes, como la ley de inversiones, otras que hasta ahora no salen, como la ley de uso progresivo de la fuerza, y muchas otras cosas más, que tuvo que meter a la fuerza prácticamente la reforma tributaria. ¿Qué tiene que hacer el presidente en este año, en el inicio de su segundo año? Ya se anunció la posibilidad de que se puede enviar una nueva ley de inversiones. La ley laboral también, ha dicho el ministro de Gobierno cuando se reunió con los jefes de bancada, que ya es momento de empezar a pensar en mandarla. Yo creo que ahí primero hay que considerar la institucionalidad del Ecuador, muy débil como está, por supuesto, pero que los actores y la separación de poderes existe, y la Asamblea es un actor fundamental con que, aunque sea difícil, hay que intentar trabajar. Claro que suena muy complicado, a veces ilusorio pensar que eso es posible, pero es un actor que está ahí, que además fue elegido democráticamente y con el que hay que trabajar. Entonces creo que por ahí es la primera lección, y además me da la impresión que hay a veces mensajes contradictorios. Tú mencionabas uno, Milton, el de la reforma laboral.
que no se va a enviar porque seguro que no se aprueba, que sí se va a enviar, que se va a socializar, que se va a trabajar con los movimientos sociales y sindicatos para llegar a acuerdos, que mejor no. Entonces, incluso desde el lado del Faro, para hacer un análisis se vuelve muy complejo proyectar ni siquiera, o sea, en el mediano plazo qué es lo que va a suceder. Y yo creo que la reforma laboral, aunque no va a ser la solución a todos los problemas, nos debería obligar a ecuatorianos con distintas posturas a llegar a acuerdos que ayuden. Entonces ahora tenemos, por ejemplo, 41 tipos de contratos, porque se los decreta vía ley, vía decreto ejecutivo, vía acuerdo ministerial, 41 tipos de contratos. Sin embargo, el 95% está concentrado en 10 tipos de trabajo, de contratos. Perdón que la gripe me está haciendo confundir. Sí. Entonces, ¿cómo no ordenar eso? ¿Cómo no ponernos de acuerdo? Se necesita una ley de ley. O sea, se necesita una ley laboral impostergablemente. A ver, las cosas como están ahora, yo creo que hay mucho que se puede hacer sin la ley. Es decir, si tuviera todas las prioridades y qué cosas están bajo el control del Ejecutivo, yo creo que hay mucho que se puede hacer en fomento en el gasto social, en fomento en infraestructura para tener mejores vías. La Amazonía está incomunicada ya 8 meses, que no necesita una ley. Pero sí creo que no se puede patear la pelota mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, en el Ecuador hay un recargo del 35% a contratos eventuales. ¿Qué hace esto? Hace que las organizaciones, las compañías, apenas el 1% de los contratos son contratos eventuales. Realmente es un recargo muy importante. Entonces, no precarización, pero sí tener estas conversaciones donde permitan dar más opciones a los empresarios y a las empresas para contratar y que incremente el empleo formal y no nos quedemos estancados con estas tasas gigantes de 23% de subempleo y de cerca de 51% de empleo informal. Son las 8:37, estamos hablando con Ana Patricia Muñoz, directora del Grupo Faro. Ahora, Patricia, ¿qué decir de los jóvenes que se preparan, que tienen sueños, proyectos y que, bueno, se gradúan de la universidad y quizás no consiguen empleo? Para ellos es una situación aún peor. Ese es un excelente punto, porque además ahí, Verónica, la solución no es fácil. Desde Faro hicimos un análisis, por ejemplo, de programas tanto a nivel nacional como a nivel local de empleo joven. El municipio de Quito tiene un programa de empleo joven, el gobierno anterior del presidente Moreno prometió esto e instauró un programa de empleo joven, la verdad con resultados muy poco satisfactorios. Entonces es complicado encontrar la solución de cuál es el incentivo que se puede dar, por ejemplo, a las empresas para que contraten a jóvenes. Y además de esto, se vuelve aún más preocupante en ciudades como Quito, donde tenemos una tasa de desempleo la más alta del Ecuador, que llega ya al 11%, es decir, de toda la población económicamente activa, 11 de cada 100 están en el desempleo en Quito. Entonces, y la mayoría de ellos son jóvenes. Entonces, hay esa parte inicial que es cómo lograr que haya un flujo más grande de esos jóvenes que están graduándose recientemente y que para que no vayan a empleos en condiciones precarias. Pero del otro lado, creo que es fundamental, y yo no escucho que se habla de esto en el Ecuador, cómo hacemos que la educación forme este capital humano para los empleos que van a haber en el futuro. Como la Cámara de Industrias de la Producción lanzó un reporte sobre el futuro del trabajo, donde muestran que los empresarios buscan capacidades técnicas, pero también estas habilidades blandas que se llaman, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo preparamos a los jóvenes para este acceso? Y finalmente, ¿cómo hacemos que esa inequidad, esa brecha tan grande en educación no se siga expandiendo y ojalá se reduzca? Va a haber, Verónica, 2 años de diferencia de unos niños, niñas de la misma edad, entre quienes tienen más recursos y menos. Están en el mismo grado, pero quien tiene más recursos va a tener en realidad como que hubiera tenido 2 años de educación más que la otra persona. Eso no es posible. No podemos determinar la vida de una persona por los ingresos de sus padres o sus madres o por dónde nació. Tenemos que luchar contra esas brechas que parten, yo creo, fundamentalmente también por el tema educativo.